Dale otra vuelta al mate. Servite un café más o si lo tuyo es la noche, buen día. Capaz recién te estás despertando y vas por el primero. Es de mañana, ¿eh? No es de noche, no te asustes. Estás en vivo y en directo siendo las 11:03. Estés en la ciudad, en el pueblo, en el balneario, en el campo, en un mismo sitio o camino a un lugar al que todavía no has llegado. El ritual de esta mañana, que te juro es de mañana, no es de noche, continúa y te acompaña. Porque con la radio encendida, hacer, escuchar y pensar es posible. Se abre el abanico de interés donde las voces, los silencios, las preguntas y sus respuestas dicen presente. En la bisagra del día y la tarde llegan este par de horas donde la curiosidad se pone inquieta. La mañana todavía no termina. ¿Por qué? Porque hay segunda. De 11 a 13, segunda mañana. Conducción, Sofía Romano. Producción, Lucas Lavandera. Segunda mañana. Pasan de las 11 de la mañana y es un placer darle comienzo a esta segunda mañana versión nocturna. Realmente el panorama es absolutamente desolador, Sofi. Sí, a mí me engañaron, ¿eh? A mí cuando me dijeron, Lucas, mirá, vas a nacer en Uruguay, después vas a vivir en Montevideo. Ahí me dijeron que era Montevideo, no me dijeron que era esto. Que era esto, claro. que sigue pareciendo, es como una especie de escenario distópico, pero muy real para quienes no nos están viendo a través de YouTube o quienes no estén en este momento en Uruguay, que tal vez eso sucede también, nos estén escuchando. Realmente el paisaje que hoy tenemos desde la Diaria Radio, que estamos en un 10º piso en Ciudad Vieja, en la capital del país, es realmente peor que ayer. Digo peor porque ayer ya había mucha neblina, muchísima humedad, una grisura tremenda. Hoy se le suma un toque de oscuridad. Está más oscuro y vos hablabas esto del futuro distópico. Yo, claro, vos no lo tenés. Yo tengo un panorama detrás tuyo. ¿Qué pasa? Además de toda esta oscuridad, hay un edificio en construcción y atrás hay una chimenea gigante a nuestra altura que está largando humo negro. Entonces es realmente un escenario realmente distópico. Sí, tal vez, viste que a partir de hoy empezaban los cortes para la película de Netflix Acá en la Vuelta. Me crucé con uno. ¿No será todo esto una gran escenografía? Estamos en una especie de Truman Show. Y quizá lo es. Me pregunto si esto favorece a la película. Quizás sí. Es posible o no sé, porque también en materia de iluminación este tipo de climas son más complicados, ¿no? Estoy tratando de hacer un ida y vuelta. Ah, es una promo para el Eternauta. ¿Viene versión 2? ¿Sí? ¿Viene temporada 2? Mirá, las cosas que nos enteramos cuando un Germán de Agosto se retira del estudio de la Diaria Radio. Pero bueno, Lucas, es lo que tenemos y vos hacete cargo. Porque si bien la página de Inumet está caída y vos estás muy indignado por eso, vos este lunes le prometiste a todo un país y a toda una audiencia de que a partir de la tarde empezaba a salir el sol. Yo lo sigo esperando. Y tenés que aparte hacerte cargo de mi psiquis. En mi que favor. En la jornada de hoy viene bastante bien, te digo. Pero si esto continúa y estamos a día viernes, ponele. Me persigno, no sé, y eso que soy no sé qué va a ser de mí. Por suerte, el viernes viene Jorge Bafico. Por suerte, que es por psicólogo. Suerte. No sé si en... pero no, eso es una entrevista igual, Sofía. No lo puedes utilizar como 40 minutos de sesión. Te lo voy a decir así, de frente y mano, porque la que avisa no traiciona. Si sigue el clima así, yo esos 40 minutos, 20... Va a ser sesión a cielo abierto. Sesión, sí, audiencia abierta. Audiencia abierta. Yo debo rectificarme igual, y en mi favor, yo ayer dije, pido disculpas, y ayer informé que esta mañana, es decir, en este momento, iba a estar igual que ayer. Así que de alguna forma cumplí a la hora de rectificarme. Debo decir aparte que además de este clima que tenemos tan gris, tan oscuro, también hay una cuestión de oscuridad porque hay incertidumbre. No tenemos certezas. ¿Por qué no tenemos certezas? Porque está caída la página de Inumet. Uno pone inumet.gov.uy y se encuentra con que la conexión ha caducado.
Es un tanto, no sé, a mí me da gracia, ¿qué querés que te diga? Es tragicómico. Es tragicómico, que es te tragicómico. caía la página de Inumet cuando le erraron el pronóstico de toda la semana. Pero bueno, es también una institución que no tiene ningún tipo de... Es una institución impune, hay que decirlo. No, pero Hay que decirlo, porque pero eso- le erran. ¿Y qué pasa cuando le erran? Nada. Claro, no sucede nada. Porque, No sucede a ver, nada. No, a ver, Mirá que lo he hablado con Nubel Cisneros, compañero de Canal 10. Muchas veces lo he conversado y le erran y no pasa nada. no, más cuando se trata, a ver, porque aparte estamos hablando acá de la cotidiana, cuestiones como si va a estar nublado, si va a haber neblina, si va a llover, Digo, esas no- cuestiones leves. o sea. Ojo, no pasa nada dentro de la institución, pero muchas veces hay daños cuando le erran. Ah, bueno, sí, puede ser todo. Ha sucedido. Yo sé Eh, que vos querés mucho a esta institución, entonces no me voy a meter con No, eso. es una institución que surfea sobre los mares de lo impredecible. Entonces yo soy bastante benévolo con ella. Y más viviendo en Uruguay, que Claro, nunca más sabemos qué viviendo en puede Uruguay. ser del clima. Pero bueno, con este panorama así casi nocturno, pero siendo las 11:09 de la mañana, tenemos un miércoles bastante cargado y con contenido más que interesante para que se queden prendidos ahí después de lo que vino de parte del Tincho, de Mari. Así que vamos a arrancar, si te parece, Lucas, hablando con Florencia, que ya está aquí, con Flor Canelli de Fundación MIR. Sí. Florencia Canelli, ahí, suele pasar. Florencia Canelli es psicomotricista, pero no vamos a hablar de psicomotricidad el día de hoy. Florencia tiene una historia muy interesante vinculada, como os decía Sofi, a Fundación MIR, porque ella desde 2021 abrió las puertas de su casa para cuidar a bebés que esperan una familia. Ella forma parte del programa Familia Amiga, justamente, de esta fundación. Un programa que es hermoso realmente, porque se trata de dar oportunidades, de dar familias provisorias a bebés que la necesitan. Así Entonces, es. sobre cómo es transitar estas etapas, vamos a conversar con Florencia Mir, que además, con Florencia Canelli, que además nos trajo algunos testimonios que son de verdad muy lindos. Es realmente increíble el trabajo que hacen desde Fundación MIR y de todas las familias amigas en convenio con INAU, que trabaja justo a este plan Familia Amiga. Pero bueno, en breves Flor ya nos va a estar contando qué es lo que sucede, cómo laburan, quienes estén interesados del otro lado también cómo se pueden acercar, y vamos a tender puentes. Esa es la idea justamente de este espacio. Vamos a tener actualización informativa al mediodía, como siempre, en este caso en la voz de Lucas Lavandera, nuestro querido productor, y después se va a venir Federica Pérez, la editora de salud de La Diaria, para hablar de uno de los temas para mí más interesantes también que está teniendo en este momento no solamente el país, sino el mundo, que tiene que ver con la salud mental y con el uso de psicofármacos específicamente, porque la salud mental, por supuesto, que es súper amplio. El universo de los psicofármacos también es súper amplio, pero bueno, vamos a hablar con Fede Pérez sobre el consumo en nuestro país, sobre qué es lo que más se consume, sobre esta cuestión también de adicción silenciosa, que tiene que ver con muchas medicaciones que sin prescripción las personas acceden, cómo se hacen de estos medicamentos sin prescripción y cómo también se genera estas relaciones de adicción frente a este tipo de medicamentos. Así que de salud mental y psicofármacos vamos a estar conversando con Federica Pérez. ¿Y con qué cerramos, Lucas? Va a venir nuestro editor de cultura, José Gabriel Lagos, para hablar sobre las reformas integrales de la Biblioteca Nacional. Lo comentamos, ayer fue el Día Nacional del Libro, así que viene de lectura la columna de José Gabriel. Y aprovecho que estamos en tema para tirar un chivo, si vos me lo permitís, Sofi, del programa de ayer de Casi Mañana. Sí. Ayer en Casi Mañana ¿Qué pasó? hicimos algo que a mí me entusiasmó mucho. Nos pusimos en contacto con legisladores y legisladoras de todos los partidos políticos, con autoridades, por ejemplo, con el ministro de Educación, con el presidente de la ANEP, con el expresidente de la ANEP, Robert Silva, para preguntarles ¿cuál fue el libro que les marcó la vida? ¿O qué están leyendo? Nos comunicamos con políticos para saber qué es lo que leen nuestros políticos, cuáles son las lecturas que los marcaron, alguna recomendación literaria que tengan para hacer. Eso lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Me pareció interesante conocer otra faceta de Está quienes nos bueno. gobiernan. ¿Y algo que te haya llamado la atención? ¿Sabés qué apareció en ¿Qué más de una apareció? oportunidad? El Principito, Mirá, como libro trascendental y fundamental. está muy bien, para mí es un cliché.
Bueno, pero ¿sabés quién es el político que hace mucho rato no lee y te tira un manotazo ahogado y te dice El Principito? No, pero uno de los que lo trajo fue Pablo Cayani, que además de ser presidente de la ANEP, es maestro. Entonces fue como desde ese lugar, como bueno, desde una lectura a la que hay que ir en distintas etapas de la vida. Y yo compré con el discurso. No, es que es precioso y realmente es un libro que creo que tiene esta magia, que es para volver a recurrirlo. A mí me lo regaló mi tía abuela Julieta, que fue quien me introdujo a este mundo hermoso llamado radio. Me lo regaló cuando cumplí 7 años o 6 años, no recuerdo, porque lo tengo firmado por ella el libro, y es una edición súper vieja, preciosa, y cada tanto lo recurro y es verdad que es a los que le doy más importancia en mi biblioteca, pero bueno. Iré a ver lo de Casi Mañana porque me interesa ver qué están Tenemos, leyendo. por ejemplo, un Sebastián da Silva que nos recomendó Un Mundo Entonces, de Martín Caparrós, por ejemplo. Interesante la propuesta. Pero bueno, de todo lo pueden encontrar en nuestro canal. Tremendo. Lucas Lavandera, ¿qué estás leyendo en este momento? En este momento... No estás leyendo. Estás trabajando demasiado. No, estoy leyendo, un libro que me mandaron de una editorial de Paula Curvelo. Vos sabés que es terrible porque no me acuerdo el título del libro en este momento. No pasa nada. Pero cuentos hermosos, realmente. Voy a buscar el nombre porque es terrible lo que me acaba de pasar. Pero bueno, precioso libro de cuentos, realmente. Bueno, me alegro. Vamos a hacer la primera tanda que tiene este programa porque Lucas, yo le tiro una para esto y ya saben cómo funciona ¿Qué esto. está leyendo? Nunca da vuelta. Vamos a hacer la primera tanda que tiene este programa y luego ya venimos con Florencia Canelli de Fundación Mir. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librerías El Virrey. Leer tiene beneficios. La Diaria. No, 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 no.
18 minutos pasan de las 11 de la mañana y tengo el placer de estar acompañada por Florencia Canelli de Fundación MIR. ¿Cómo estás, Flor? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos y muchísimas gracias por recibirme para poder darle difusión a este proyecto que, además de ser muy lindo, es muy, muy necesario. Es un placer para nosotros poder justamente tender este puente, abrir este espacio y quienes estén del otro lado conozcan lo que hacen, no solamente en Fundación MIR, que es quien lleva adelante este proyecto en convenio con INAU, sino todo lo que es Familia Amiga, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Flor, como a modo introductorio de, bueno, qué es lo que hace este proyecto? Bien, Familia Amiga, primero que nada, es un programa justamente del INAU y eso es a nivel nacional, existe hace muchísimos años y abarca de 0 hasta adolescentes. Esto es bien importante puntualizarlo porque quiere decir que nosotros podemos acompañar todo ese rango de edad, es muy amplio y está buenísimo eso, porque hay gente que no se siente de repente idónea o cómoda para acompañar la trayectoria de un bebito y todo lo que eso implica, que obviamente es muy demandante y de pronto se siente más disponible para acompañar a un adolescente. La Fundación MIR, en este caso, tiene un convenio con INAU y tiene 2 proyectos, 3 en realidad, pero uno está enfocado a mejorar la vivienda cuando los bebitos se reintegran con familia de origen, pero tiene 2 proyectos centrales. Uno, que se llama Los Pasos que Damos, que es del cual yo formo parte, que está enfocado en bebitos de 0 a 12 meses, y otro que se llama Los Lirios, que comenzó el año pasado, o sea que es más nuevecito, y está enfocado en primera infancia, o sea, de 0 a niños y niñas de 5 años, 11 meses. Y bueno, se trabaja por el derecho justamente a vivir en familia. El objetivo principal es evitar que estos pequeñitos estén institucionalizados con todo el daño que eso implica. Está más que comprobado que la institucionalización genera daños irreversibles muchas veces en todo lo que tiene que ver con el desarrollo infantil. Los y las bebés y niños, niñas y adolescentes que llegan a este proyecto y a este plan son niños, niñas, bebés y adolescentes que están en transcurso de adopción, que no pueden estar con sus familias. ¿Por qué motivos? ¿Cómo llegan a este proyecto? Exacto. Ven interrumpidos los cuidados de sus familias de origen por diferentes situaciones. Son situaciones de complejidad, como por ejemplo consumo problemático de sustancias, problemas que tienen que ver con situaciones de violencia, de abuso, de salud mental, pero situación de calle puede ser también. Lo importante es que tiene que haber un riesgo y vulneración de los derechos. Y en esos casos las situaciones se judicializan, se toman medidas de amparo y mientras se resuelve esa situación, estos chiquitos pasan a estar en el marco de una familia amiga. Bien, ¿y ahí cuáles son los requisitos, Flor, para ser familia amiga? Para ser familia amiga se necesita ser mayor de 25 años, tener muchas ganas, tiempo y comprobar que tenés ingresos suficientes y por ahí que estén todos de acuerdo en el hogar, eso es muy importante también. Hablemos primero desde tu experiencia, si te parece y tenés ganas de compartirla, obviamente queda a tu criterio, ¿Sí? Que a partir del 2021 es que te sumás a esta iniciativa, a Familia Amiga, y abriste las puertas de tu casa y de toda tu vida, en realidad, porque también hablando con vos me decías, bueno, festejamos los cumpleaños, es algo como muy significativo para todo mi entorno, no solamente para mí. Y a partir del 2021 empezaste a cuidar y a acoger bebés de distintas familias. ¿Cómo ha sido ese proceso para vos y por qué decidiste hacerlo? Bueno, en realidad yo llego a todo esto un poco por mi trabajo, mi profesión. Tengo un interés muy marcado por todo lo que es la primera infancia. Yo sabía de la existencia de Familia Amiga, justamente por trabajar junto con el INAU, a raíz de mi trabajo. Sabía que existía este proyecto, me interesaba muchísimo, pero todavía no me terminaba de animar a embarcarme en el proyecto. Un día fui a una charla de Fundación MIR y ahí me enamoré de la propuesta, porque sentía que tienen ellos un equipo interdisciplinario que acompaña muy de cerca todas las experiencias. Y me animé también a meterme en este proyecto porque va justamente de 0 a 12 meses y me animaba más con bebitos chiquitos.
Ahí fui a la charla, después tuve una charla más profunda cuando fui directo a la fundación, me contaron más en profundidad cómo era el proyecto, y después lo que tenés es una serie de entrevistas con una dupla del INAU, que es una trabajadora social y una psicóloga. La última de esas reuniones es en tu casa, que van a conocer un poco, bueno, cómo son las condiciones del hogar, y después de ese proceso de evaluación te dan el ok diciéndote si sos idónea o no. ¿Tenías nervios ahí al principio? Muchísimos nervios. Es más, yo tenía como la fantasía de que habían 1 millón de familias amigas y tenía miedo de no quedar. Y al principio no conté mucho en mi entorno, porque dije, yo qué sé, no voy a estar ilusionando y capaz que no, esto no sale. Y bueno, después sí, me avisaron que era idónea, me quedé recontra contenta y ahí estuve esperando a que me llamaran para contarme que estaba la primer bebé que vino a casa. Bien, decías... pensé que habían muchas familias amigas. Esto no era así. No, no es así. Lamentablemente no es así y hace muchísima falta. Por eso es tan importante y tan necesario poder difundir. La realidad es que, bueno, este proyecto es maravilloso y ahora después vamos a conversar de todo lo que significa esta experiencia, que es muy, muy linda y como vos decías, Sofi, es transformadora. Ni que hablar para la vida de los bebitos, para las familias que después los reciben, ya sea la adoptiva o la familia de origen, recibir a tu hijo de la mano de una familia amiga no es lo mismo que recibirlos desde una institución y todo lo que implica. Es transformadora para todo el entorno, es una experiencia muy profunda y es maravillosa, tiene muchas cosas hermosas, pero no podemos perder de vista de que todo este proyecto existe en respuesta a una realidad que es muy triste. De falencias del Estado. Exactamente. Nosotros estamos atravesando una realidad país que es durísima, que muchas veces no se visibiliza, y es que tenemos una de las tasas de institucionalización más altas de la región, según los informes de UNICEF. Y justamente hay muchos niños, niñas y adolescentes institucionalizados, y eso también se traduce en que, por un lado, hoy hay un montón de esos chicos que están en institución en este momento y a su vez hay otro montón que están para ingresar de bebitos que se encuentran en lista de espera y no hay suficientes familias amigas para dar respuesta a eso. Y eso es durísimo. Claro. Me pregunto también, Flor, obviamente me decías, hay investigaciones que es mucho mejor de que estén con familias que en instituciones. También sé que hay una estadística de UNICEF, mismo un relevamiento que hizo que de todo el proceso de adolescentes que egresan, digamos, de institucionalizados de INAU, han pasado por 7 hogares distintos. Hogares me refiero a instituciones diferentes y todo lo que eso puede traer. ¿Cómo es igualmente para la familia o en tu caso, desde el 2021, estar cuidando a un bebé con toda esta aprensión que significa o el afecto que le das, la entrega que le das, el amor, la educación, los cuidados, el momento del desapego? Bien. Uno de los requisitos de eso que vos me preguntabas para ser familia amiga, fundamental, que me faltó decirte, es que tú para entrar en este proyecto no podés estar en el registro único de adopciones. Eso significa que tenés que tener muy claro la transitoriedad de esto. ¿Tá? Eso por un lado. Eso implica que vos sabés que ese bebito va a llegar y se va a ir. Y el foco está puesto en el bebé que llega a tu casa y en todo el beneficio que eso le va a generar. Justamente vivir en una familia. Un bebé para crecer y desarrollarse necesita un entorno seguro, necesita el abrazo, necesita la calma, necesita el amor. Eso está comprobadísimo a nivel de las neurociencias. En la primera infancia es donde se juega el partido, como dicen, y el tiempo del bebé es ahora. No, son el futuro, son el mañana, pero es ahora y necesitan respuestas ahora, que no tienen nada que ver a veces con los tiempos institucionales, ¿no? Y es eso, el amor es una necesidad biológica, tanto como ir al baño, como estar abrigadito, como comer. Como cambiarle los pañales o... Exactamente. Y nosotros somos una conjunción de lo que traemos a nivel genético y de lo que el ambiente hace, ¿no? Y en eso tiene un peso importantísimo vivir en familia. Cambiamos las trayectorias de desarrollo. Se cambia el cerebro, por decirlo de alguna manera. Es impresionante el impacto. En la primera infancia se desarrolla el 80% de nuestro cerebro. Claro. Por eso te preguntaba, en ese momento que vos otorgás todo eso justamente para transformar ese espacio y ese ambiente,
y ese caldo de cultivo de crianza positiva, por así decirlo, ¿qué sucede cuando el bebé se va? Se tiene que ir, cuando te llaman y te dicen, no sé cómo es, explícame tal vez un poco ese proceso. Recibís el llamado y te dicen, bueno, sucedió esto, la familia ya lo puede recibir. ¿Cómo es ese proceso? Sí, en realidad vos puede volver con familia de origen o pasar a adopción, ¿tá? Nunca sabés la fecha específica en que se va a ir, pero durante el proceso vas teniendo información, vas teniendo un ida y vuelta con el equipo de la fundación. Nosotros tenemos reuniones sistemáticas de puesta a punto, donde se va conversando cómo viene el proceso, cómo vienen las cosas a nivel judicial, lo que se va presentando. Es bien diferente cuando el bebé tiene la familia de origen presente, por ejemplo, tiene visitas en la fundación, eso es importante contarlo porque nosotros tenemos que llevar a ese bebito a la fundación, no tenemos contacto con la familia de origen, un poco para cuidarnos también a nosotros, pero el bebé tiene esos encuentros porque siempre la fundación va a trabajar primero por el reintegro a esa familia. Se va a intentar fortalecer y generar que ese bebito pueda volver con familia de origen como primer medida. Cuando pasa a adopción es porque justamente no puede volver con familia de origen. El proceso siempre te lo van comunicando y bueno, cuando se resuelve finalmente hay una semana más o menos como para hacer esa transición, digamos. Esos son los tiempos, pero no es que lo sabes a priori que va a demorar un mes o dos. Claro, el tiempo. Y después de que eso sucede, ¿vos seguís en relación con ese bebé? Eso depende de la familia, eso lo decide la familia. Tanto la de origen como la adoptiva. Es una decisión de ellos. En mi caso, tengo la suerte de seguir en relación con todos y eso es maravilloso. Tener la suerte de verlos crecer es muy lindo. Para mí, para todo mi entorno. Claro, cuando decís con todos, Flor, ¿cuántos bebés han pasado por tu casa hasta la fecha? 6 bebitos. ¿Y todas experiencias muy diferentes? Todas experiencias diferentes. Cada bebito es un mundo, la historia que trae consigo es particular y distinta, lo que se genera, el vínculo, también con qué personas de tu entorno genera más relación, eso también sucede, y después cuando se va, también es otro universo. Lo que se construye contigo y lo que se construye después con la familia, cada bebito es una historia y cada uno deja huellas muy profundas, eso, en mí y en mi entorno. Has planteado varias veces que esto es algo de dar y recibir y también algo que me parece muy lindo de escucharte en varias entrevistas, que es que sentís que siempre salís ganando. Siempre. ¿Cómo es eso? Y sí, porque es una tarea de muchísima entrega, de mucho amor, donde se practica como un amor incondicional, porque es eso, es dar un montón sabiendo que se va a ir. Y en realidad a veces es como que tenés tan presente que eso se va a terminar sin saber específicamente cuándo, pero sabés que tiene un fin, que creo que eso por lo menos a mí me lleva a vivirlo como muy intenso y a disfrutar cada segundito. Claro, es más estar situada en el día a día, porque si no también me imagino que te debe generar mucha ansiedad. Si no estás en el presente, digamos. Sí, totalmente. Genera incertidumbre en esto de no saber cuándo, pero también te lleva a, como vos decís, a estar muy anclado en el presente, a disfrutarlo, a disfrutar cada ratito. Por eso, porque no sabes cuándo se va a terminar, que en definitiva es como deberíamos vivir, ¿no? La vida. No sabe hasta cuándo va a estar con las personas que quiere. Entonces es como realmente es un amor muy profundo. Se da un montón porque es eso, es abrir tu corazón, tu vida, tu tiempo. No es dar lo que te sobra, sino que es dar todo, tu ser, tu hogar, tu familia, tus amigos, todo, absolutamente todo. ¿Tu entorno cómo lo recibió en el momento que les dijiste, bueno, voy a estar en esta, después de que ya recibiste ese llamado, que nos contabas que no les habías dicho nada por cábala, pero cuando ya sucedió que recibiste el llamado y les contaste, ¿cómo lo recibieron al principio? Mira, al principio, antes de eso, cuando empecé a contar esta idea, yo no conocía a nadie que hubiese hecho esto. Entonces, cuando empecé a contarlo, les parecía como un divague. Parecía medio delirante y la respuesta general que, yo no podría esto, ni loca, ¿cómo haces para despedirte? No, qué disparate. Eso era como la respuesta general. Después cuando ya dije, estoy en esto, de verdad, ya me dieron el ok, y bueno, lo empecé como a bajar a tierra y vieron que sí. Nada, es una fiesta. Está con la incertidumbre de cómo va a ser, pero bueno, el primer llamado, cuando te llaman de la fundación y te dicen que hay un bebito, bueno, si vos estás disponible para recibir,
te cuentan un poco más profundo la historia y ese día es como re lindo porque vos ya empezás a hacer el espacio, ya le contás a todos que viene, está todo el mundo expectante, vas a buscar las cosas a la fundación, que eso también está buenísimo. La fundación nos apoya con cosas, con artículos de bebé, con todo lo que vos precises, lo que no tengas, pañales, toallitas, ropita. Por eso también está bueno que recibimos desde la fundación muchas donaciones. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el tema de lactancia? Para bebitos que son tan chiquititos. Bueno, lactancia si tiene vínculo con su mamá, y con familia de origen, y se dan esas visitas que te contaba antes, se promueve la lactancia, va a tener visitas diarias, digamos, encuentros diarios. Bien. Pero bueno, si es una delegación de la maternidad, por ejemplo... te dan el complemento. Sí, la fórmula siempre. Bien, perfecto. Eso lo cubre ACE. Claro, me decías, bueno, entonces eso... Ese día es súper especial, se vive con emoción porque vos ya vas a buscar las cosas, preparás la casa y bueno, al otro día vas a buscarlo y ta. Y ahí se da el encuentro con muchísima emoción. Ese primer encuentro es recontra especial. Y ahí está todo el entorno, eso, preguntando, ansioso, dispuesto a dar una mano, que eso es fundamental. La red es vital. Se necesita una aldea para criar, se dice, y así es. ¿Te fuiste contactando con otras familias amigas? Sí. En la fundación hay talleres cada tanto donde nos reunimos las familias y se abordan diferentes temáticas que tienen que ver con el desarrollo y cómo poder acompañar estos procesos de la mejor manera. Pero además, por ejemplo, vos me decías, cada acogimiento es diferente y el último que estuvo en casa fue el más largo para mí, que duró 11 meses. En ese hubo que desplegar otras estrategias que en otros no había tenido que recurrir y me apoyé muchísimo en otras familias amigas. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, para traslados. Yo vivo lejos de la fundación, entonces me tenía que ir a trabajar y hacíamos como a medio camino. Yo dejaba a la gordita en la casa de una familia amiga y ellos lo traían a la fundación algunos días me cubrían para yo poderme ir a trabajar. Ahí está bueno también contar que la fundación hay 2 modalidades. Uno, familia amiga, está común, digamos, que cubrimos todo el proceso de acogimiento, el tiempo que dure. Y otras son familias como de backup serían, que se llaman moirú, que significa acompañar en guaraní, que son familias que cubren tiempos puntuales, que eso está buenísimo para aquellos que no se animan como a transitar esta incertidumbre del tiempo indeterminado. Bueno, podés sumarte y es muy necesario. Podés cubrir un fin de semana o una semana o un tiempo determinado. Por ejemplo, si a mí me surgiera un viaje o si me llego a enfermar o si, necesito tomarme un descanso de algunos días, puedo recurrir a estas familias de apoyo. Sería entonces, Flor, para poder entenderlo bien, el backup de las familias amigas. Exacto. Bien. Sí. Tenemos algunos audios y testimonios para compartir. Hay uno de una amiga tuya, de Lucía, que si querés podemos arrancar por ahí. Dale, porque me parece encanta. muy lindo. Sí. Más allá para quienes nos están escuchando, está muy bueno ver a Flor contar todo esto porque realmente se le ilumina el rostro de emoción y de felicidad y creo que eso seguro también lo transmitís a tu entorno, Flor. Así que si te parece, escuchamos a Lucía, a tu amiga. Me acuerdo perfecto el día que llegó Flor a casa, todavía en plena pandemia, a contarme que había conocido la Fundación MIR y que estaba pensando en iniciar el proceso para ser considerada o tenida en cuenta como familia amiga. Yo en ese momento tenía una nena muy chiquitita y estaba esperando a mi segundo bebé. Y y en ese momento es como inevitable no trasladar todas las inseguridades, miedos y dudas que se te vienen a la cabeza cuando el otro te plantea semejante desafío. Y por eso creo que la enseñanza más grande que me dejó esto, o a cualquiera que acompaña, es que lo primero es saber escuchar, ¿no? Involucrarse, entender qué es la Fundación MIR, de qué se trata, cuál es el marco en el que se mueve, cuál es la esencia de lo que busca, y también, por supuesto, entender en lo más hondo a nuestro familiar o a nuestro amigo en cuáles son sus motivaciones. Ahí escuchábamos a Lucía, me parece hermoso eso último que dijo, y aparte súper sincera también, fue así el abordaje, como, mirá, va a pasar esto otro, ten cuidado con esto otro. Sí, es que genera muchísima incertidumbre, duda, cómo lo vas a transitar, vas a poder,
¿Cómo vas a manejar la angustia del después? Esto que vos decías, ¿qué pasa cuando se va? Y eso, Flor, esa sensación para vos fue cambiando desde el primer bebé que se fue de tu hogar hasta como viene sucediendo ahora. Sí. Como que fuiste agarrando mayores herramientas, más fortaleza. Sí, yo creo que sí. Mira, antes de haber hecho la primera experiencia, cuando me preguntaban, así me decían, yo no podría desprenderme, no sé qué, yo decía, seguramente me va a doler y voy a extrañar. Pero yo qué sé, me lloraré todo, una semana, calculo, pero iré a terapia, tengo mi red, me van a llenar de abrazos, me van a acompañar. Yo siento que tengo mis herramientas, tengo mis recursos. El bebé que está solito en el hospital no los tiene. Ya arranquemos por ahí, ¿no? Entonces, para mí ahí ya no había duda. Así me lo imaginaba. Y bueno, y en realidad un poco ese es el foco. Y yo creo que también lo que te ayuda a transitar las despedidas es ver todo lo que sí, ¿viste? Vos pones en la balanza eso, todo esto lindo de lo que estamos hablando, de lo que se genera. Vos ves al bebé cuando llega y cuando se va, y es impresionante el cambio. Recibís un bebé que de pronto no tiene mucha expresión en su cara o tiene una expresión un poquito de susto. Entonces te genera una necesidad de envolverlo, de querer abrazarlo todo el tiempo, de darle todo ese amor que sentís que faltó. Y empieza a repuntar, ¿viste? A ponerse gordito, a cambiar la mirada, a conectar contigo, a cambiar su gestualidad, a aflojarse, a estar tranquilito, ¿no? Y eso repercute en el aumento después de la talla, del peso, y ahí empieza a repuntar la cosa. Y sí ya está, ¿entendés? Todo esto vale la pena. Y bueno, y después cuando se va, sí, obviamente se extraña, se siente después la casa vacía, llegás y de repente te quedó una muda de ropa ahí colgada y está el olorcito y quedó alguna cosa, ¿no? Y arranca a rodar la vida de nuevo con sus rutinas. Pero bueno, sabés que pasó algo maravilloso, que ese bebé le cambió su vida para siempre, que a vos también te cambió la vida para siempre, que a la gente que querés también. Y eso no tiene comparación. Y a mí lo que sí ha cambiado desde la primera experiencia hasta ahora, que a mí hoy, porque han sido justamente experiencias muy diferentes en cuanto a duración y en cuanto a cómo llegaron los bebés que recibí, es que a mí hoy me produce mucho más dolor pensar el antes de ese bebito que el después. Porque yo sé que ese bebé, además de todo lo que compartimos y todo esto que te digo, que ves, que se llena de amor, de vida, de alegría, se va a tener una vida linda, se va a donde tiene que estar. ¿Y eso vos estás convencida de que es así? Estoy convencida. O sea, confías en el sistema, en ese aspecto. Sí. ¿En qué sentido? En las decisiones que toma el sistema judicial respecto a la vida de ese bebé a partir de que se va de tu hogar, digamos. Si vuelve con su familia de origen, si eso es lo mejor. Si va con una familia adoptiva, si eso es lo mejor. Bueno, qué pregunta. No sé si confío en el sistema judicial en general. Confío muchísimo en el trabajo que hace la Fundación. El trabajo de la Fundación es excelente y es de lo que yo puedo dar cuenta porque es mi experiencia cercana. Me consta que hacen un trabajo muy profundo y eso es lo que yo puedo decir. Y ellos trabajan muy fuerte para fortalecer a la familia y cuando ellos hacen un informe diciendo que no, es que realmente no. Y en base a eso es que se deberían tomar las decisiones. A veces se escucha y a veces no se escucha. A veces se escucha y a veces no. En lo que sí no confío es en los tiempos judiciales, que como te decía, eso genera mucha frustración, mucha impotencia y no tienen nada que ver con los tiempos del bebé ni con los tiempos de las familias que están esperando. Y eso es muy duro. Esas cosas sí son muy dolorosas, son las que más me cuestan, por lo menos a mí desde mi experiencia, son duras, me cuesta mucho la realidad que tenemos, contactar con eso, me cuesta mucho contactar con las historias que traen estos pequeñitos, que tienen que ver justamente con eso, que hoy hay niños naciendo en situaciones de extrema vulnerabilidad en nuestro país, pensar cómo siendo tan chiquititos viven tantas cosas durísimas, eso me duele un montón. Cuando los recibís, sabiendo que atravesaron todo eso, cuando vos le ponés cara, cuando le pones corazón a esas historias, es duro. Eso es duro. Y todo eso me cuesta mucho más que transitar las despedidas.
Clarísimo, Flor. Me parece maravilloso el trabajo que hacen y esta cuestión de dar amor de forma desinteresada en su máxima expresión. Creo que va por ahí. Tenemos otro testimonio para escuchar de familia amiga de Fundación Mir. Qué lindo, a ver. Desde nuestra experiencia queremos comentarles que para nosotros ha sido una experiencia muy linda, pero por sobre todo vemos que nuestra mirada a través de los ojos que para ha sido un pilar importantísimo para su desarrollo, para su crecimiento, para su contención, que haya estado y transitado en lo que es un hogar, un hogar, pero un hogar de acogida, un lugar de familia donde estaba acogida, contemplada, mimada, donde había alguien fijo, seguro, disponible para ella. Y eso es lo que necesitamos, alguien seguro, pero que sea siempre el mismo. Para nuestra primera etapa de nuestras vidas es importantísimo. Acá, Fe de Ratas, no estábamos escuchando a familia amiga, sino a una mamá adoptiva. ¿No, Flor? Sí. Qué lindo también escuchar este otro testimonio. Sí, es la mamá de la última pequeñita que se fue de casa en diciembre, que estuvo 11 meses. Sí. Qué momento ese. Sí, y qué lindo también saber que estaba en un proceso de adopción y que le iban a recibir con el mismo amor que vos la recibiste. Divino, sí. Una familia además divina. Súper empática, muy respetuosa de sus procesos, porque claro, cuando pasa que está tanto tiempo, ¿no? Se fue con 1 año y 2 meses de casa, festejamos su cumpleaños, bueno, causó sensación en todo el entorno. Ahora vamos a festejar el cumpleaños este fin de semana del gordito que está ahora en casa. Vienen todos los bebés que estuvieron en casa con sus familias. Bueno, si el tiempo lo permite, ojalá que sí, estamos con tremenda ilusión. Y están todos esperando, como locos, sobre todo los niños, encontrarse con todos estos bebés que ahora ya están un poco más grandes, ¿no? Qué hermoso, porque realmente crearon una familia amiga, literal. Sí, es impresionante. Y lo que se genera, yo en mi caso no tengo hijos, pero comparto todo esto muy de cerquita con mis sobrinas y con los hijos de mis amigas. Y estoy profundamente conmovida con lo que se genera y con los comentarios y con las actitudes de los chiquitos. Los niños y las niñas entienden todo bastante la más, rompen, ¿no? la rompen. Es más genuino, o sea, no hay tanto pienso y me parece que las sensaciones y los sentimientos caen más por su propio peso, ¿no? Es impresionante. Tienen una sensibilidad. Bueno, ya no me vienen a visitar a mí, por ejemplo, no vienen a mi casa. No es tipo, vamos a lo de... y el nombre del bebé que está en casa, ¿viste? O me pasa pila de que, pero son chiquitos que te estoy diciendo, de 3 años. El hijo de una amiga el otro día había apartado sus cubiertitos para el bebé que está ahora en casa y le manda audios. Y yo me muero de amor, no lo puedo creer, ¿viste? Tienen una sensibilidad y una empatía. Y eso es espectacular. Y mis sobrinas, me pasó con uno de los primeros bebitos que habían generado mucho apego, que cuando surgió la noticia de que se iba y con su familia adoptiva, bueno, a mí me daba cosa decirles, porque ellas estaban como re pegadas. Entonces fui a decirles, bueno, tengo 2 noticias, una muy linda, y es que el gordito ya tiene su familia, y bueno, una media triste, y es que lo vamos a extrañar mucho. Y ahí viene mi sobrina, que tenía 4, y me dice, bueno, tía, pero tengo otra noticia linda, que entonces si él se va, vamos a tener lugar para que venga otro bebito que lo necesita. Yo dije, olvídate, entendiste todo, y yo estaba preocupada de cómo planteárselo. Chao, olvídate. Hermoso, todo entienden. Hermoso, Flor, lo que me contás. Si te parece, vamos a contarle a la audiencia cómo contactar a la Fundación Mir, si tienen preguntas. Vos recién deslizaste algo que me quedó por preguntarte. Decías, yo no soy mamá. Si hay personas que ya tienen hijos e hijas en sus casas, igualmente pueden ser parte del proyecto Familia Mía. Sí, claro. En realidad pasa al revés. La mayoría de la gente se piensa que para ser familia mía tenés que ser mamá, papá, hijos, y ahí podés entrar. Y bueno, no, mayor de 25 años y tal, lo que hablamos, y formato de familia,
pareja, solo, con hijos, sin hijos. Dentro de la fundación hay una señora que tiene 80 años, está sola, es una cra, tiene más energía que vos y yo juntas y acoge bebés. Hay amigas, hay parejas homosexuales, parejas heterosexuales, familias, ya te digo, con hijos. En mi caso yo vivo sola, no estoy sola porque en realidad tengo a la red ahí acompañando, pero formatos múltiples y eso es súper importante. Está buenísimo remarcarlo justamente sí, por eso. ¿Cómo podemos hacer entonces para contactarnos con la Fundación MIR? Bueno, a través de Instagram, que ahí los invito a seguir a la Fundación, a compartir también en redes, porque es muy importante la difusión. Necesitamos visibilidad para que se animen a sumarse a esta experiencia. Bien. Y bueno, no sé, les dejo un teléfono de contacto. Sí, por supuesto, todos suman. Bueno, 2-400-4324. Perfecto, muchísimas gracias, Flor. También acá estoy en la web de Fundación MIR, que es fundacionmir.org.uy, y si no también está la web de Familia Amiga, que es www.familiaamiga.com.uy, por si quieren ahondar un tanto más. Pero bueno, obviamente que esta entrevista va a quedar también en todo lo que sube la Diaria Radio, tanto en YouTube como en Spotify, para volver a escuchar sobre todo las experiencias, que eso me parece lo más importante que traes hoy aquí a Segunda Mañana. Flor, un placer haberte escuchado, haberte recibido y gracias por todo lo que haces. Bueno, muchas gracias a ustedes y ojalá se animen a sumarse. De verdad que hace muchísimo bien a los bebitos y a la persona que se anima a embarcarse en este proyecto. Gracias. Hacemos la primera tanda que tiene, la segunda tanda, ahora sí, que tiene la Segunda Mañana y ya se viene la actualización informativa. Gales cumple 50 años. 50 años cambiando pesos, dólares, euros y todas las monedas del mundo. Pero el verdadero cambio fue cuando te vimos cambiar a vos. Te vimos crecer y decidimos crecer contigo, acompañando tus cambios, tus sueños, tus logros. Gales 50 años. El cambio te favorece. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. ¿Cómo es estudiar en la UPU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Licuadora dale, sanguchera dale, termo y mate dale, canjealos con dale. Llegó Dale, el nuevo programa de puntos de Anda. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale Anda. Conoce más en anda.com.uy. Pruebas y condiciones en anda.com.uy. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Celebramos que nos abras las puertas de tu vida. Celebramos estar a tu lado cada día y cada noche en que necesitas apoyo para seguir adelante. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote, gracias a la confianza de nuestros afiliados y a un equipo profesional y humano atento a sus necesidades. Porque en Alcance, cada uno de nuestros socios es único. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española, 1920-1234 o preasociate.com.
Natal está de aniversario y lo festeja a lo grande. Aprovecha la promo 3x2 en productos seleccionados. Sí, escuchaste bien. Llevas 3 y pagas 2. Porque en Natal nosotros festejamos y el regalo es para vos. Natal, hace 22 años, salís ganando. Ver bases y condiciones en natal.com.uy. Promoción válida desde el 1 hasta el 22 de junio de 2026. Faltan 7 minutos para el mediodía, mientras Lucas Lavandera conecta sus auriculares. Perfecto. Me quedé hablando con Flor Canelli mientras estábamos en la tanda, también por eso nos demoramos un poco más. De todas maneras, más allá de remarcar todo el trabajo que hace la Fundación MIR, está bueno aportar que la Fundación, si vos sos familia amiga, te apoya con artículos para el cuidado del bebé, pero también con el acompañamiento profesional y humano. Y más allá de eso, también hay un apoyo del INAU de un incentivo con 3 BPC por mes, que eso también me parece que está bueno mencionarlo, más allá de todo lo que conversó Flor, Lucas, que me parece que está más que interesante y que es trascendente, porque si bien obviamente siempre estamos dando noticias de algunas falencias del Estado respecto a los cuidados de la primera infancia, está bueno que si hay personas queriendo colaborar para poder justamente no solamente depender de un gobierno, sino de los vínculos humanos, está bueno traerlo y ponerlo arriba de la mesa. La historia de Florencia es hermosa realmente. Yo me quedaba con esto que ella decía al principio, esto no es dar lo que a uno le sobra, esto es realmente dar todo lo que uno tiene para el cuidado de esta personita que lo necesita. Así es. Vamos a empezar entonces la actualización de noticias de esta segunda mañana y arrancamos con los titulares del día. Titulares. La situación con Cardama es extremadamente anómala, afirmó el ex jefe del Estado Mayor de la Armada, Gustavo Musso. Tras su comparecencia en la Comisión Especial de la Asamblea General que investiga el caso Cardama, Musso habló con la Diaria Radio en su primera entrevista con la prensa desde su salida de la Armada. Musso hizo hincapié en que la oferta de Cardama llegó sin que existiera un llamado por parte de la Armada o del Ministerio de Defensa y calificó la situación como bastante poco transparente y algo que no nos hace bien como país. En cuanto al proceso de selección de los 8 astilleros, entre ellos Cardama, Musso dijo que todos cumplían con los 3 factores centrales que se pidieron y se resolvió por tiempo y plazo, sin corroborar contra ningún dato de la realidad y sin corroborar bajo ningún costo de patrullas oceánicas de características similares. Para Musso, la situación actual con las patrulleras es extremadamente anómala. Un astillero que no tenía ningún antecedente es el que me hace fracasar el proyecto OPB. Entonces convertimos lo extraordinario en ordinario, pero lo normal es que, como una industria seria, que es la mayoría de los casos, los barcos se entreguen en tiempo y forma. ¿A quién no le pasa eso? A Uruguay. La razón, porque elegiste mal y punto, concluyó Musso. Esta es la tapa de la diaria de este miércoles 27 de mayo del 2026. Nos vamos ahora a hablar de otros asuntos, ya que el documento interno del Ministerio de Economía establece que en la rendición de cuentas no habrá incrementos netos y fija criterios para revisar gastos. El documento interno al que accedió la diaria establece que con el objetivo del cumplimiento de las metas fiscales asumidas, el proceso de elaboración de la rendición de cuentas se orientará a la eficiencia en el uso de los recursos y va a fomentar su reasignación hacia aquellas políticas con el mayor impacto en el bienestar de la población. Se señala que las posibilidades de financiación serán mediante reasignaciones internas de crédito, asegurando que toda iniciativa se financie dentro de los márgenes existentes. Pasando aún más al detalle, se apunta a que los incisos deberán presentar su propuesta bajo el criterio de costo cero, financiándose mediante la reducción, eliminación o reformulación de otros gastos dentro del propio inciso. El presidente Yamandu Orsi reconoció en rueda de prensa que dentro del Poder Ejecutivo se está peleando para encontrar unos recursos más y que de este modo la rendición de cuentas no sea de gasto cero. El presidente puntualizó que la infancia, la seguridad y la situación
pavimentación de calles son las prioridades en este momento. En ese escenario, el mandatario encabezará hoy un nuevo Consejo de Ministros. Madres y familiares repudió designación de abogada de represores como asesora jurídica del comandante en jefe del Ejército. En un comunicado, la organización rechazó la designación de la abogada Graciela Figueredo como asesora jurídica del comandante en jefe del Ejército, Mario Estevenazzi, por resolución de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso. La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos advirtió que una vez más se encuentran ante decisiones políticas que se presentan contrarias a la lucha y compromiso con el nunca más, en referencia a la trayectoria de Figueredo como abogada de militares procesados por los crímenes de la dictadura. Además, señalaron que Figueredo tiene diversas observaciones por las chicanas planteadas para prolongar los procesos judiciales y que ha sostenido públicamente en foros de ultraderecha que en las causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad existiría una ausencia de pruebas, por lo que los testimonios y narrativas de denunciantes no pueden considerarse veraces. En esa línea, subrayaron que el nombre de Figueredo es parte de la incongruencia que lamentablemente existe en el compromiso de este ministerio por avanzar en esta causa. Por otro lado, cesaron al jefe de la zona operacional Cuarto mientras continúa la investigación por el triple homicidio en Cerro Norte. El Ministerio del Interior comunicó este miércoles el traslado del jefe de zona cuarta, Charles Portugués, a la Dirección de Coordinación Ejecutiva, según informó Subrayado y confirmó la diaria con fuentes oficiales que aludieron a razones de servicio para explicar el movimiento. El cambio se da en un momento clave para esa zona de Montevideo, en la que a fines de abril fueron sumariados 2 policías que están siendo investigados por simulación de allanamiento con fines extorsivos. Los 2 policías sumariados que pertenecían a la zona cuarta fueron filmados en la misma boca de venta de drogas donde el domingo ocurrió el triple homicidio, según confirmaron fuentes policiales. Hasta el momento, el hecho se atribuye a un enfrentamiento por narcotráfico entre los Suárez y otro grupo familiar que opera en Cerro Norte. El gobierno solicitó autorización al Parlamento para el ingreso de 6 marines de Estados Unidos. Según se señala en la solicitud del Poder Ejecutivo, los 6 integrantes del Cuerpo de Marines Sur de Estados Unidos ingresaría al territorio nacional sin armamento y permanecería en el país del lunes 13 al viernes 17 de julio. El propósito de la visita es participar de actividades de intercambio con la Armada Uruguaya, las cuales fueron consignadas en el plan de trabajo confeccionado en 2024 entre el Comando de Infantería de la Marina de la Armada Nacional y el Cuerpo de Marines Sur de Estados Unidos. El pedido del gobierno al Poder Legislativo se da en cumplimiento de la Constitución de la República, cuyo artículo 85 establece que es competencia de la Asamblea General permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el territorio de la República, determinado para el primer caso el tiempo en que deban salir de él. Un sacerdote, una escribana y un contador fueron denunciados por lavado de activos en la causa Conexión Ganadera. Los abogados Leonardo Costa, Graciela Belenda y Santiago Alonso denunciaron por lavado de activos al vicario de la diócesis de Florida, el sacerdote colombiano César de Jesús Buitrago, una escribana y un contador que trabajaban para la familia Basso, según informaron a la diaria fuentes allegadas al caso. La denuncia señala que en junio de 2020 el sacerdote compró 4 padrones en la localidad de Paso de la Azotea, en las afueras de Minas, que eran parte de un proyecto de inversión promovido por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Los denunciantes marcan que el monto de esa operación fue pagado a la empresa Lerosur Sociedad Anónima, perteneciente a Gustavo Basso, con un cheque de Conexión Ganadera en una operación en la que participó uno de los profesionales denunciados. En cuanto a la escribana denunciada, los abogados plantean que ella participó en 7 negocios entre 2013 y 2020. 2 hipotecas por presuntos préstamos de Basso a frigoríficos Casablanca por unos $3 millones, 5 compraventas por unos $6 millones, a pesar de que los fondos se habrían generado por presunta actividad de Gustavo Basso y las empresas vinculadas y sin dar información alguna sobre los terceros que figuraban como titulares. En cuanto al contador denunciado, los abogados señalan que participó en la confección del certificado de actividades e ingresos que no coinciden con la realidad fáctica de las empresas a las cuales asesoraba como contador.
Internacionales. Nos vamos con las noticias internacionales. El patrimonio de Bukele supera los $4 millones. Los números del presidente salvadoreño se hicieron públicos después de que el Parlamento, de mayoría oficialista, aprobara en febrero una ley anticorrupción que obliga a los funcionarios a presentar su declaración patrimonial y la de su cónyuge ante la Suprema Corte, con el detalle de activos, pasivos, adquisiciones y transferencias. De todos modos, solo se divulgaron los totales de activos y pasivos. La riqueza de Nayib Bukele contrasta con la preocupación por la economía presente en la población de su país. En las encuestas elaboradas por el Instituto Universitario de Opinión Pública, este asunto aparece como el principal problema para los salvadoreños, tanto en la medición de 2024 como en la de 2025. Sin embargo, la seguridad sigue siendo el eje de la política de Bukele. Días atrás, al inaugurar un complejo de oficinas de la Fiscalía General de la República, el presidente destacó que la violencia en El Salvador está en niveles mínimos y que alguien vaya a ser asesinado, violado o extorsionado es la excepción, no la regla. Por su parte, Colombia define entre la continuidad de Petro y el avance de la derecha. Las elecciones presidenciales colombianas del próximo domingo van a enfrentar modelos distintos de país, en una disputa marcada por el debate entre profundizar el rumbo iniciado por el gobierno de Gustavo Petro o avanzar hacia propuestas de derecha y extrema derecha centradas en seguridad, ajuste estatal y endurecimiento contra el narcotráfico. El candidato oficialista Iván Cepeda propone continuar varias líneas del actual gobierno, aunque con autocrítica a la política de paz total y foco en combatir la corrupción. Entre sus planteos aparecen una revolución agraria, renta básica universal, reducción salarial para presidente y ministros y una política exterior menos alineada con Estados Unidos en materia de drogas. Enfrente aparecen las candidaturas de derecha de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, que proponen reducir el tamaño del Estado, flexibilizar regulaciones económicas y endurecer la política de seguridad. Ambos defienden retomar la explotación petrolera y fortalecer la cooperación con Estados Unidos, mientras prometen medidas rápidas para enfrentar la violencia y el narcotráfico. Deportes. Vamos ahora al deporte, Sofi, ya que ganó Nacional y seguirá jugando a nivel internacional. Y hoy Peñarol intentará lo mismo. Así es, Nacional ganó 1-0 frente a Coquimbo Unido ayer en el Gran Parque Central y aseguró de esta manera la clasificación a la Copa Sudamericana tras finalizar tercero en su grupo de la Libertadores. El gol de Nacional llegó temprano con un tiro libre al ángulo de Maximiliano Gómez, que terminó siendo decisivo para la victoria, no solamente el gol, sino toda la participación del centrodelantero Nacional, que jugó con 10 prácticamente todo el segundo tiempo y los últimos 6 minutos del primero. Necesitaba ganar para no despedirse del plano continental y cumplió. Esto le permite ahora disputar los playoffs de la Sudamericana, donde conocerá a su rival este viernes, luego del sorteo que va a realizar Conmebol. Con el mismo panorama, Peñarol va a recibir este miércoles a las 9:30 de la noche a Independiente Santa Fe en el campeón del siglo, con la obligación de ganar para seguir en competencia internacional durante el segundo semestre. Eliminado de la pelea por los octavos de final de la Libertadores, el aurinegro, igual que Nacional, apunta a quedarse justamente con el tercer lugar del grupo y clasificar de esta manera a los playoffs de la Sudamericana. Por otra parte, Montevideo City Torque tuvo una gran noche a nivel internacional. Así es, de todas maneras, para mí jugó Robinho. Podría haber ganado este partido, así lo digo, bajo línea editorial. El equipo uruguayo consiguió una clasificación histórica a octavos de final de la Copa Sudamericana tras empatar 2-2 en Porto Alegre frente a Gremio y quedarse con el primer lugar de su grupo. Torque necesitaba sumar para asegurar la punta y lo logró en una noche de enorme personalidad fuera de casa. La clasificación directa a octavos evita la instancia de playoff y le permite a Torque meterse entre los 16 mejores de la Sudamericana. El resultado ratifica la muy buena copa del equipo ciudadano, que dejó atrás un histórico del continente. También por la Sudamericana, Boston River ayer cerró su participación con caída 2-0 ante San Pablo en Brasil, y el otro equipo uruguayo, Juventud, jugará hoy desde las 7 de la tarde con la proeza de ganarle al Cienciano en Perú. Pica la naranja en la segunda mañana porque Peñarol es semifinalista y espera rival en la Liga Uruguaya de Básquetbol. Así es, tras derrotar 93-81 a Defensor Sporting y barrer la semifinal 3-0, el Carbonero se convirtió en el primer finalista de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Emiliano Serres, Martín Rojas y el brasileño Gabriel Galvanini fueron las principales figuras ofensivas, aunque otra vez el gran sostén aurinegro estuvo en el funcionamiento colectivo y la intensidad defensiva. Ahora sí, una marca registrada del equipo durante toda la temporada.
complicada. Ahora lo que preocupa es la situación de Santiago Vescovi, que anoche sufrió una fuerte lesión, es una fractura en el pómulo, fue trasladado hacia un centro asistencial y se corroboró esta lesión, que es de fractura, por lo cual es muy probable que se pierda el resto de las finales, una de las piezas más importantes, recordemos, para el plantel dirigido por Leandro García Morales. En la otra semifinal, la Aguada quedó 2-1 arriba frente a Nacional y tendrá mañana la posibilidad de cerrar la serie en su cancha. Los tricolores están obligados a ganar para forzar un quinto partido y mantener viva la defensa del título. Y con esto, Lucas, quedó pronta la actualización informativa de este miércoles 27 de mayo. Hacemos una tanda, si te parece, y ya se viene Federica Pérez. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. ¿Cómo es estudiar en la UPU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. En la edición de mayo de Le Monde Diplomatique Uruguay, la juventud latinoamericana subsiste a pesar de la pobreza, el narco y la ultraderecha evangelista. En el mundo, continúa la batalla por la energía detrás de la guerra contra Irán, el cierre del estrecho de Hormuz y la incertidumbre en Venezuela y Rusia asoma una crisis. En la región, la economía golpea a los argentinos más pobres y la precariedad laboral alimenta la inestabilidad de los brasileños. Además, la izquierda británica sobrevive. Pakistán y Afganistán en un conflicto cada vez más violento, la ciudad detrás del Made in China y la inteligencia artificial que para el Vaticano ya es casi un problema teológico. Suscríbete en lemonde.uy y recibilo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Natal está de aniversario y lo festeja a lo grande. Aprovecha la promo 3x2 en productos seleccionados. Sí, escuchaste bien. Llevas 3 y pagas 2. Porque en Natal nosotros festejamos y el regalo es para vos. Natal, hace 22 años, salís ganando. Ver bases y condiciones en natal.com.uy. Promoción válida desde el 1 hasta el 22 de junio de 2026.
esos. De esos. No, 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 no. 11 minutos pasan del mediodía y ya le doy la bienvenida a Federica Pérez, editora de Salud de La Diaria. ¿Cómo estás, Fede? Buen día, Sofi, ¿cómo andás? Bien, deseando que salga el sol en algún momento, porque obviamente que esto, sé que te tiene con poca ropa, porque también es uno de los temas que Lucas generalmente aborda, y es decirle a la gente cuándo puede lavar ropa, cuándo no, y está complicado así el panorama. Sí, no me queda nada, sobre todo la ropa deportiva, viste, que uno usa todos los días. Sí. Estoy mal con eso, pero bueno, ¿qué habrá? Sí, que habrá, vamos a manifestarlo para que suceda. Hoy tenemos un tema más que interesante y en boga, lamentablemente, que tiene que ver con la salud mental, pero específicamente con el consumo de psicofármacos en Uruguay. Tenemos varias preguntas para hacernos. No sé con cuál querés arrancar, pero te preguntaría algo así de amplio. ¿Cómo es el consumo de psicofármacos en Uruguay? ¿Cuál es el panorama en nuestro país? Bueno, sí, elegimos este tema, vamos a contarles, porque creo que hoy en día si no consumís, si no tomás alguno, conoces a alguien, ¿no? Como también por distintos motivos es el consumo. Planteamos como muchas preguntas, ¿no? Bueno, en principio eso, ¿cómo es el consumo en Uruguay, ¿no? ¿Qué tipo de psicofármacos se consumen? ¿Qué pasa con la automedicación, ¿no? Con la medicación sin receta, sin indicación. Y después, bueno, un poco la disyuntiva de hasta dónde es necesario, ya cuando genera adicción, un consumo más problemático, ¿no? Entonces, estaría bueno, como vamos a ir viendo, si podemos contestar todas estas interrogantes. Y para eso conversé con 3 psiquiatras, que era como es la especialidad, ¿no? Base de esto. En principio con Gabriel Rossi, que es también el secretario de la Junta Nacional de Drogas, con Vanessa Ems y con Ricardo Acuña, que ya tienen ellos una larga trayectoria de atención y bueno, le preguntaba un poco todo esto a ellos, ¿no? Pero también me parecía importante, Sofía, arrancar con algunos datos, y hay muchas encuestas que, bueno, en suma dicen que Uruguay es uno de los países de la región que más consumo de psicofármacos tiene. Ahora vamos a ver también los tipos, pero me quedé con una bastante reciente que se publicó el año pasado y se hizo en 2024 sobre consumo de drogas en estudiantes universitarios. Y bueno, obviamente tiene una parte enfocada a esto y tiene algunos datos que creo que son bastante interesantes y bueno, y pesados, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Pero, por ejemplo, los encuestados decían el 13% había consumido en el último año algún tranquilizante, el 10% antidepresivos, el 7% opioides y el 4% estimulantes al menos una vez en su vida. Después, en cuanto al consumo sin receta, el 41% de quienes consumieron tranquilizantes lo hicieron sin receta, el 42% con opioides y el 55% con estimulantes, ¿no? Y después, en tranquilizantes que se dividen en benzodiazepinas y otros similares, bueno, el consumo es bastante más alto en mujeres, 28% contra 14,1% en varones. Y después también el consumo aumenta con la edad, ¿no? 11,8% menores de 20 años y 36,9% mayores de 29 años. De ahí para arriba el consumo va en aumento. Bien, arranquemos entonces, Fede, si te parece, a hablar con la audiencia también para contarles y decirles primero qué son y para qué se toman, ¿no? Sí, capaz que repasamos por lo menos los más usados. Los tranquilizantes y los antidepresivos se utilizan sobre todo para ansiedad, trastornos del sueño, depresión. Después los trastornos de déficit atencional, por ejemplo, se usan más ahí estimulantes. Y el problema, un poco lo que nos decían estas personas con las que hablé, es que el tema está cuando, bueno, se usan sin medicación, sin indicación, que bueno, ya iría más como por los efectos negativos, dependencia, abstinencia, pero también aclaraban ellos que bueno, bien utilizados para todo esto que mencionábamos, son súper importantes, ¿no? Claro, de todas maneras, el abuso de medicamentos de prescripción también debe tener sus daños colaterales, me imagino. Sí, los tiene. Ahora después vamos a avanzar en ello, pero una de las cosas que preguntaba, que decíamos al principio, es por qué las personas consumen más psicofármacos, que es algo evidente, más allá de las encuestas que lo dicen, como decíamos, a alguien conocemos seguro, bueno, o sea, amigos, familia o incluso nosotros, y ahí Vanessa Ems nos decía que hubo
hubo un aumento, ella marcaba sobre todo después de la pandemia, de enfermedades como la ansiedad, la depresión, el consumo de sustancias, ¿no? Que bueno, ella decía, primero impactó la atención, hay más consultas y obviamente como es consulta en psiquiatría, bueno, se receta bastante algún tipo de psicofármaco, ¿no? Y después ella decía que bueno, que no está siempre vinculado al mal uso, que eso bien utilizado, no tenemos que decir aumentó y se consume mal, ¿no? Muchas veces aumentó el consumo, pero está indicado, ¿no? Para no dejarlo solamente como que todo el mundo toma por su cuenta, digamos, ¿no? Y bueno, acá ella lo que mencionaba también es que una parte importante del tema, ahora sí con el aumento del consumo, es que no siempre o muchas veces no está recetado por el psiquiatra, que es el especialista, ¿no? Que bueno, que a veces pasa que la receta, la indicación recae en el médico general y ahí ella nos contaba un poco qué pasa con eso. Si te parece, la escuchamos a ver qué nos decía. Bueno, hay un alto consumo de ansiolíticos para tratar como tranquilizantes, reductores del estrés y se mandan con mucha soltura. Y el problema es que también lo indican. No es un problema, pero la características que también son indicados por médicos generales. Y el problema no es que lo indiquen médicos generales, que está bien, si es una necesidad, sino que no tienen la pauta que tenemos como más metida en la cabeza los psiquiatras de que los tratamientos con ansiolíticos tienen que tener un comienzo y un fin. O sea, vos lo tenés que empezar, usarlos, ponele 3 meses y después armar con el paciente la desescalada de la medicación para que la dejen de tomar. Y los médicos generales no tienen esa pauta tan metida en la cabeza, entonces siguen repitiendo la medicación por tiempos indeterminados y eso genera a veces complicación y aumenta la cantidad de población porque la población pide, ay doctor, el psiquiatra me mandó tal cosa, no me lo repite y bueno, haciendo un favor vamos aumentando la cantidad de gente que toma los ansiolíticos y que nunca hace el proceso de desprescripción del mismo. Bien, ahí escuchábamos una de las problemáticas que vos mencionabas, Fede, que tiene que ver con la prescripción, pero no desde un especialista, es decir, de un psiquiatra, sino desde un médico general. Creo que también esto denota que muchas veces vos pedís una consulta en el sistema general de salud, en FONASA, por ejemplo, y tal vez para un especialista tenés de acá a 3 meses, y los tiempos de la salud mental no son los mismos que otras especialidades, ¿no? No sé, caso ginecología, por ejemplo, que bueno, sí, puedo esperar si es simplemente ir a hacerme una análisis anual 3 meses, pero la salud mental muchas veces tiene otros tiempos. Sí, bueno, es lo que ella decía, por eso viste que ella resaltaba, decía con la mejor intención, no es una cosa de que el médico diga, bueno, sí te lo doy, pero también esto explica por qué a veces hay tantas personas tomando algo que no está necesariamente en tratamiento psiquiátrico, es por esta repetición que sea por fuera de psiquiatría, pero sí, como decís vos, a veces la persona está en tratamiento, considera que tiene que continuarlo porque sus síntomas siguen, tal vez ahí no tiene acceso al psiquiatra y bueno, y el médico obviamente él entiende al paciente, le habilita la receta y bueno, esos tratamientos que deberían de ser acotados se prolongan en el tiempo. Bien, hablemos ahora, Fede, hablando esto del aumento, de la naturalización también del uso. Creo que acá siempre la cultura es un buen reflejo, acá ya vamos enganchando con lo que se viene, que luego de tu espacio se viene la edición de Cultura con José Gabriel Lagos. Pero te decía también, preparando esta columna, que hace años me empezó a llamar la atención cómo, por ejemplo, el clonazepam empezó a estar en muchas canciones. De hecho, muchas canciones se llaman clonazepam, Clona, una de Karol G, se me viene a la cabeza. Estoy hablando de bandas bastante populares, ¿no? Que ponen el uso de benzodiazepinas en sus letras y que son cantadas por muchísimos jóvenes. Ni que hablar bueno, a Micha, estás mal, tómate un clona y verlo en muchísimos memes hoy en día en las redes. Primero hablemos de las benzodiazepinas. No lo estoy pronunciando bien. Benzodiazepinas, ahora sí. Parecido. Estaba pegando en el palo. Hablemos de qué son y qué ejemplos tenemos.
Bueno, sí, son una de las más complicadas, como decís vos, se ha un poco naturalizado, popularizado, ¿no? Consumirlas y también mencionarlas, pero son de las más complicadas por la dependencia y bueno, el seguimiento que deberían de tener, ¿no? Rosy, que es otro de los psiquiatras que consulté, él me decía que el alcohol y las benzodiazepinas son dos sustancias que su abstinencia te puede llevar a la muerte, ¿no? Hay un montón de cosas que podemos tener abstinencia, no nos vamos a morir por eso. En estos casos, sí, él decía, lo más preferible, digamos, es que no pase de los 3 meses, cuando mucho 6 meses un tratamiento. Pero bueno, lo cierto es que se consumen para, por ejemplo, ansiedad, insomnio, ¿no? Y bueno, suelen tener un uso bastante más prolongado de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, él decía que el problema sobre todo pasa cuando no hay un seguimiento, cuando se prolonga en el tiempo y, bueno, advierte esto de que una vez que te haces dependiente, dejarlas es un poco complejo, ¿no? Por lo menos no es que lo dejas solo, que decís, bueno, no tomo más esto, no sucede. Y, sí, de hecho puede hasta aumentar el síntoma inicial, o sea, generarte más ansiedad todavía, ¿no? O más insomnio, que te cueste más volver a conciliar el sueño o a calmarte. Sí, tal cual. Y él también, bueno, enganchábamos esto con la automedicación, que él nos decía, bueno, sucede esto, ¿no? Que como son para problemas tan frecuentes que se consumen, por ejemplo, la ansiedad, una persona ve que le funciona, lo continúa consumiendo y, bueno, por ejemplo, esta encuesta que mencionábamos, el 41% consumía sin receta, o sea, son porcentajes bastante altos. Y él decía esto, bueno, una persona tiene una buena experiencia, lo sigue tomando, lo toma y bueno, y sigue, ¿no? Pero bueno, capaz que nos podemos preguntar ahí, o la gente se pregunta cómo para medicamentos que necesitan receta, sí o sí, algunos receta verde, que es una más específica, se consiguen igual, ¿no? Como por fuera. Claro, hay una especie de mercado negro, por así decirlo, o cómo es la movida. Bueno, él decía que puede ser muy simple a través de familiares, no sé, un familiar, un amigo lo toma, me da algunas pastillas, también por circulación informal, que ahí, bueno, sí entran sobre todo las ferias, sabemos que hay, bueno, podemos circular por muchas o por casi todas, diría yo, ¿no? No solo en Montevideo, y hay ahí un mercado, ¿no? de medicamentos. Y bueno, y después él también decía que esto del consumo sin receta se utiliza mezclado con otras sustancias, por ejemplo el alcohol, ¿no? Que ahí mezclas y potencia efectos depresores del sistema nervioso, que bueno, que también a veces se consume, ¿no? Sin receta, buscando otro tipo de efectos, ¿no? Sí, exacto, de estado. Obviamente en este mundo de las benzodiazepinas, ahí bien pronunciado, hay muchas de acción corta, intermedia, de acción prolongada. Hablaba del clonazepam como una de las opciones, esta es de acción prolongada. También el diazepam, el alprazolam, el lorazepam, todo lo que termina con PAM, básicamente. Sí, exacto. Terminan todos iguales. Sí, terminas todas en PAM y son de las que generan, como decías, más dependencia. Sí, y ahí él también introducía el debate de la inteligencia artificial, de esto, bueno, no consulto no solo porque no tengo ya la posibilidad de que un profesional me habilite la receta, sino como que también ahora consultamos a la IA, como bueno, cada cuánto puedo tomar esto, lo dejo de tomar, qué me puede pasar. Entonces hablaba un poco como de todo, lo escuchamos también a ver qué decía él. Hay dos cosas ahí en la autoprescripción, ¿no? Digo, una buscando, por eso, por el comentario, ¿no? Digo, que la persona o fue efectivo en algún lugar y después se consigue, ¿no? Digo, por distintas vías, hay muchas vías de autoprescripción, por distintas vías la persona puede acceder a un fármaco que ya le había hecho bien, pero que ahora no tiene la posibilidad de que un médico se lo dé. Yo qué sé, porque no tiene un médico que se lo haya visto, porque no tiene hora, porque yo qué sé. Y es más fácil conseguirlo de otra manera. Y eso realmente tiene infinitos riesgos, ¿no? Porque en la medida que y si tiene más riesgo todavía si es efectivo, porque es efectivo, te digo, ya, chau. Ya me fue efectivo una vez, 3, lo sigo 4, 5 y ad infinitum, ¿no? Entonces, esa situación que pasa a ser un poco parte del control que uno tiene o el autocontrol pasa a ser muy complicado. Sumarle a esto algo que nos ha pasado en el último año o 2 años,
que es todo lo vinculado a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces digo que yo puedo también recurrir a eso. Si no soy yo, que soy un veterano, le pregunto a uno más joven, preguntale a la inteligencia artificial a ver cómo puedo hacer para qué me puede dar esta medicación. Lo cual, por el lado de la información y por el lado de la desinformación también, ¿no? Del control, si querés. Yo puedo controlar porque la inteligencia artificial me dijo que podía controlarlo, ¿no? Cualquier cosa le pregunto, esto me da este síntoma y veo, a ver, de aumentar o disminuir la dosis. Y por el otro lado, el auto, vos preguntabas, uno es ese, ¿no? Digo, que lo busco para mitigar un síntoma desde el punto de vista de la salud mental. Y otro es para alterar la conciencia, ¿no? Digo, algunas veces se utiliza con alguna droga legal, ponerle con alcohol, y se suma un psicofármaco, ¿no? Con fines de alteración de conciencia, ¿no? Con fines de uso psicoactivo, si querés, ¿no? Hasta ahí, Fede, las palabras de Rossi, de la Junta Nacional de Drogas, el secretario, hablando justamente de cómo también la inteligencia artificial empieza a influir en esto y de los problemas que tiene cuando esto se mezcla con algunas drogas legales, buscando otro tipo de estados. Acá déjame compartir un mensaje, lluevan los mensajes en la jornada de hoy, no solamente por la entrevista de Flor Canelli, sino también por este espacio vinculado al uso de psicofármacos en Uruguay. Dice: hola, buen día, los escucho a diario, soy médico farmacólogo, ex docente jubilado de farmacología en Facultad de Medicina. El uso de psicofármacos es multifactorial y no todos los psicofármacos son igualmente utilizados en el buen o en el mal sentido. Sería interesante consultar la visión del tema médico farmacólogo. Esto nos lo dice Alejandro Goiret. Hay múltiples miradas sobre este tema y nosotros evidenciamos, aparte de lo que vos mencionabas, Fede, de la parte de las personas jóvenes, evidenciamos un uso importante en adultos mayores, mayor en otros países, o sea, mayor que en otros países. Aquí las personas de la tercera edad utilizan también un consumo mayor de psicofármacos. Esto nos lo decía Alejandro. Sí, bueno, de eso me hablaba Rossi también. Él decía que sobre todo en esta población, Sofi, que mencionaba el oyente, a veces no se le explica a la persona tampoco para qué se le indica un psicofármaco. Entonces él decía que está bueno que eso se extienda, que cuando algo se receta se explique para qué, ¿no? Qué puede generar, porque él decía muchas veces no es que las personas subestiman estas medicaciones y las toman, sino que tampoco se les explica, ¿no? Entonces llamaba como a eso, a ser un poco más activo del lado médico, de explicar, bueno, esto te genera esto, si lo tomas tanto tiempo pasa lo otro, y que también las personas puedan preguntar, qué les puede pasar o no, que no siempre es terrible, ¿no? Pero para saber qué puede pasar con ese consumo. Claro, tener mayor información siempre obviamente va a ser más positivo. Hablabas también, Fede, de cómo se pueden acceder a estos medicamentos por fuera de la prescripción, como vicio silencioso, como se les llama, que hablaban de que las ferias pasan a ser un problema en ese sentido, porque obviamente hay un mercado que no se regula. Sí, bueno, de eso hablé sobre todo con Acuña, con Ricardo, que era una de sus grandes preocupaciones, ahora también lo vamos a escuchar, pero un poco desde su experiencia en consultorio, que él atiende en lugares bastante diversos, me decía que bueno, que es producto también el consumo de psicofármacos del momento social que estamos viviendo. Él me decía, hay algunas profesiones, por ejemplo, choferes de ómnibus, maestras que trabajan en contextos complejos, policías también, ¿no? Que últimamente vienen a consulta y piden algún tipo de psicofármaco porque la situación está cada vez más compleja, ¿no? También mencionaba él lo económico, decía, bueno, las ferias son súper peligrosas para que las personas adquieran ahí los fármacos, pero también a veces por un tema económico es a lo que pueden acceder, las personas eligen, puedo comprar esto, no puedo pagar un ticket. Entonces, sí, le parecía que era como algo un consumo que está vinculado muy a lo personal también, y también al contexto social y económico que estamos viviendo, ¿no? Lo escuchamos a él. Ese es un problemón. Es un problema que también habría que estudiar y habría que tener como una vigilancia más estrecha. La venta de fármacos en las ferias es una cosa terrible. La población consigue medicación, toda la psicofármacos y todo tipo de medicación en las ferias, sobre todo de contextos más
comprometidos. Bueno, después está una cosa importante que hay que señalar, las barreras de acceso al medicamento. A veces las personas tienen que hacer tratamientos y no pueden costear el ticket mutual, entonces eligen qué tipo de medicación pueden llevar. Bueno, incluso, por ejemplo, si tienen tratamientos por otras enfermedades no psiquiátricas, ¿no? Dicen, bueno, este mes no lo voy a llevar, pero voy a llevar este otro, y así. Entonces se da un incumplimiento del tratamiento con todas las consecuencias que eso tiene, ¿no? En el caso de la psiquiatría, el incumplimiento del tratamiento es mantener el cuadro clínico, mantener los síntomas y perpetuar el tiempo de consumo, digamos, no indicado, irregular, no adecuado. Bien, ahí escuchábamos a Acuña justamente hablando de estas problemáticas y también, Fede, me decías que señala otros factores, ¿no? Los laborales, los familiares, o sea, un tipo de problemática me parece más integral que no es solamente, ok, tengo dependencia al consumo de psicofármacos. Sí, yo creo también la conclusión que saco hablando con todos ellos es eso, que tiene como una fuerte carga social, ¿no? Que son, al fin y al cabo, personas intentando aliviar lo que les pasa. Y una cosa que me mencionaban ellos era esto de, bueno, hay otras opciones, pero capaz que es para otra columna, ¿no? Pero que indaguemos un poco de qué otras opciones se ofrecen cuando una persona va y dice, no puedo dormir, tengo mucha ansiedad, tengo mucho estrés. Muchas veces también intentando solucionar lo que le pasa, no digo que tampoco como para que se vaya rápido, pero hay otros tratamientos, muchos, por ejemplo, psicológicos, pero un montón de terapias, de alternativas, que, bueno, tendríamos que ver qué alcance tienen, ¿no? Como claro. ¿Hasta qué punto son populares o accesibles en el sentido de, bueno, voy con esta problemática, pero tal vez no tengo ni el tiempo ni los ingresos suficientes como para poder abordarlas? Exacto, es como un consumo elevado, pero bueno, eso, con un origen súper genuino que es aliviarse, que bueno, que las dolencias de salud mental son muy amplias y bueno, también esto una vez que entramos, ¿no? Cómo salimos de los psicofármacos, así que estaría bueno como ver también ahí cuál es la oferta en segundo lugar. Me gusta entonces, para dejarlo picando y que la próxima columna de salud aquí en La Segunda Mañana venga por ese lado, si te parece, Fede. Ya dale, hacemos producción al aire. Dale. Quedamos así entonces. Muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Federica Pérez, editora de salud de La Diaria. Hacemos una tanda y nos vamos a la sección Cultura porque está ya José Gabriel Lagos en la casa. Hay una cancha donde juega la selección y hay otra donde jugamos todos. En una se cuida el arco, en la otra se cuida la salud. Son partidos distintos, pero con algo en común: la importancia de estar bien acompañado. Por eso Médica Uruguaya juega afuera de la cancha, cuidando a los que están adentro y a todos los uruguayos. Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes.
Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios. Dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Imbécil, la casa se reserva el derecho de admisión y me sacaron del orto. Acá no nos agradan perdedores como vos. ...38 minutos pasan del mediodía... ...momento de recibir a José Gabriel Lagos. ¿Cómo estás, José Gabriel? Súper bien. Me tirabas otra referencia de clonazepam y cultura... Sí, en esta de naturalización absoluta... ...del consumo de este psicofármaco. ¿Cuál era? Clonazepam y circo, de Claro. Calamaro. ¿Quién no? ¿Quién no? Calamaro, claro. Nombrame un músico que lo consuma. Calamaro. Sí, que está ahora. Viene una vez más por acá. Bien. Pero es tema re lindo, ¿no? La mención es a sustancias y específicamente a sustancias que supuestamente son medicamentos en la música popular. Esto para todo Para toda una columna, te una diría. columna y más, yo que sé, un par de papers. Sí. Un suplemento, te diría. Un suplemento basado en eso. Suplemento multimedia, con columnas. Con de todo un poco, pero increíblemente, creo que increíblemente o no, o sea, la cultura siempre habla de nuestra sociedad, ¿no? De cómo estamos, de cómo vemos, y ahora hablando un poco fuera de aire, cómo se puso también un tanto de moda en algún punto hasta el consumo de determinados psicofármacos, y eso siempre se deja ver a través de la música y a través del arte. Pero bueno, hoy estamos para hablar de libros, porque ayer fue el Día Nacional del Libro y hay varias reformas que están sucediendo en la Biblioteca Nacional, y nos la venís a contar, José Gabriel. Sí, le voy a contar dentro de lo posible, porque vos sabés que en realidad yo creo que se hizo el anuncio ayer, que fue el Día del Libro, porque no sé si te acordás que en 2025 se había hecho otro anuncio que era el de que se cerraba. Se cerraba, sí. Entonces, bueno, que al final no era un cierre total, que era parcial, bla, bla. Pero como fue ese día, el Día del Libro, y normalmente se anuncia otro tipo de cosas, ¿no? Un plan de lectura, algo así. Y se anunció que se cerraba. Fue un shock. Y después hubo un montón de reacciones del sistema político, desde el mundo de la cultura, etcétera. Mucha gente opinó, mucha gente que de repente no estaba tan al tanto de lo que pasaba con la biblioteca, pero bueno, hubo, ¿no? Indignación, claro. Etcétera, etcétera. Bueno, después se comprendió, no sé, se defendió. Pero entonces, yo creo que algo, a un año después, aparte después de que se fueron anunciando distintas cosas, ahora yo estaba recordando que en octubre hubo un anuncio que estuvo Orsi, el presidente Orsi, como afirmando que, bueno, que había empezado un proceso de cambio de la Biblioteca Nacional, porque te acordás que lo que se había anunciado hace un año era que la biblioteca estaba en crisis, que había un montón de problemas edilicios, de funcionamiento, etcétera, que hacían imposible continuar así, ¿no? Así es, y me acuerdo, José Gabriel, que algunas imágenes se hicieron virales, porque obviamente si hablamos de problemas edilicios pueden haber un montón, pero hay algunos que afectan directamente a la conservación de los libros, ¿no? Que estamos hablando de libros, papel, y si hay humedad, y si hay goteras, esto puede ser un caos absoluto. Y me acuerdo de algunas imágenes muy sustanciales al respecto. Sí. Eso fue por hay como una dimensión, digamos, no sé cómo decirle, física, o de repente técnica, o profesional, o bibliotecológica, que es la que
se empezó ya a trabajar, se está atacando ahora con obras, con cambios en los depósitos donde están los materiales, ya se empezó a trabajar, ¿no? A mover cosas del lugar, se está pensando en construir otros lugares, en reorganizar, o sea, en toda esa parte que tiene que ver con la conservación. Eso en realidad es lo que se empezó a trabajar ahora, además de otras cosas que ya son visibles para, si uno va por 18 de julio, ve que hay, viste, que en realidad ya había empezado esto, ¿no? Yo también, por eso yo decía, bueno, se escogió, yo creo, la fecha del 26 de mayo, porque es simbólica, pero en realidad ya se estaban, viste, reacondicionando las estatuas que están allí. Sí, ya se veía que estaban laburando. Se está trabajando. Pero obviamente el 26 de mayo es un día muy importante. Es un hito porque aparte tiene que ver con la Biblioteca Nacional. Entonces, claro, le sirvió en materia de comunicación desde ese lado. Claro, tenés razón. Hay una exposición muy, muy interesante ahí entrando a penitas. Está en la web también. Sobre la historia de la biblioteca, de por qué acá en Uruguay festejamos el 26 de mayo y no como el 23 de abril, que es el internacional. El internacional, que supuestamente es el nacimiento de Shakespeare y Cervantes, creo, ¿no? Bueno, los aproximaron ahí, pero quedó. Y nosotros tenemos el día de la fundación de nuestra biblioteca. Entonces tiene toda esa carga. Y después hay otra parte que es como más, hay todo un plan que se llama la Biblioteca del Futuro, que es como más conceptual, y que de eso se dejaron ver como algunas cosas. Yo por eso vos me decías, qué cosas se pueden ver o qué novedades. En realidad, acá los compañeros de acá de multimedia me decían, no, pero andá porque seguro va a haber renders y cosas como para ver, ¿viste? Bueno, cosas como para ver no hubo, no había muchas. No se mostraron planos, ¿viste? Gente caminando. Esas imágenes se fue muy, muy cauto en esa otra parte, porque hay como dos patas en esto. Hay una que es la de la, digamos, recuperación de toda la parte de archivo, toda la parte de material, física, y después hay otra parte como más de construcción de una nueva institucionalidad, digamos, que es todo lo que está haciendo Gabriel Calderón, que está liderando él, que obviamente estaba ayer, ¿no? Ayer estuvo el ministro de Educación y Cultura, Maía, estuvo la ministra de Transporte, Lucía Echeverri, estaba la directora de la biblioteca, Rocío Schiappa-Pietra, y de quién me olvido, me olvido de alguien más, que yo lo recordaré, pero, y Arim, el director de UPP, que es el lugar desde donde se sacó, digamos, de la biblioteca y se puso allí, en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el proyecto más conceptual de, bueno, ¿qué queremos hacer con la biblioteca? ¿Qué hacer para que la gente vuelva a ir a la biblioteca? Para que la biblioteca se integre de otra manera con la ciudadanía, que ya es distinto, ¿no? La relación que tiene la gente con los libros, los distintos públicos, ¿no? El tratar de que la gente joven se vuelva a acercar. Claro, que no sea solo un paseo escolar, ¿no? Claro, que te lleven, ¿no? Que uno vaya, ¿no? Que la gente joven vaya. Es un lugar, aparte, que es impresionante, porque el lugar físico es impresionante, pero dónde está ubicado también, porque si vos tenés con 2 o 3 cositas más, es un lugar buenísimo para ir a estudiar o ir a achicar nomás, ¿viste? Porque está entre liceos, facultades, al lado de la Facultad de Derecho, al lado de la Facultad de Psicología, tenés cerca Humanidades, Bellas Artes, el IABA, bla, 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 bla. Entonces, y viste que, yo qué sé, a veces, yo me acuerdo de un estudiante, si yo no vivía, por ejemplo, cerca de la facultad. Entonces, a veces había horas, viste, que estaba bueno un lugar donde estar y donde tener, yo qué sé, wifi, ¿no? Bueno, entonces la idea un poco es, esas son cosas que uno va como interpretando, ¿no? Porque estos anuncios no se hicieron. Pero hay algunas pistas en algunas cosas que dijeron ayer sobre esta otra parte más conceptual, y también hay un documento muy interesante que es público, que está en OPP, en la página de OPP, que se hizo como un proceso de consulta abierto desde fin de diciembre hasta hace un mes y medio, y hace poco se publicaron lo que son los resultados. Son consultas, ¿no? Fueron como talleres así abiertos, podía participar quien quisiera, pero hubo algunas instituciones que estimularon la participación.
Y entonces se publicó los resultados, ¿no? de esa consulta, y si uno ve algunas cosas que se dijeron ayer, hay como algunas señales de por dónde podría venir. Por ejemplo, varios de los que hablaron ayer se refirieron a reformar, hacer algo en el callejón de la universidad. ¿Viste el pasaje ese Sí. de Emilio Frugoni que está entre la biblioteca y Ahí la, achicaba yo, Gabriel. sí. Y sí, que es un lugar que pasa muchas cosas. Y cuando estaba la feria de Tristán Claro, también claro. ¿no? Claro, es un lugar que de repente vas, te encontrás ahí. Porque Sí, tampoco está muy integrado porque a no hay esa muchos zona. parques No, tampoco no, en la tal zona. cual. Entonces es un lugar ahí para estar. Bueno. Esto corre por mi cuenta porque nadie lo dijo. Se habló de una intervención, pero yo en un momento se dijo también, bueno, no darle la espalda al 18 de julio, pero también se habló de acercarlo más a la gente. Yo me imagino que tal vez ahí puede haber un ingreso nuevo a la biblioteca o algo, alguna presencia de la biblioteca en esa calle, por ejemplo. Es una de las cosas que uno podría llegar a esperar, pero bueno, no había imágenes, esto es todo especulación mía. Pues otra cosa que están los documentos estos y que también se mencionó ayer es, bueno, es un lugar a donde la gente puede ir no solo a consultar o a estar, sino también a producir, ¿no? Entonces que haya como laboratorios, lugares de creación, ¿no? De producción, ¿no? La palabra laboratorio flota. Entonces, yo me imagino que va a haber algo de eso. Ahora, todo esto no se dijo ayer. Ayer lo que se dijo fue que se va a trabajar en etapas, ¿tá? Se habló de un presupuesto flexible entre 20 y 30 millones de dólares, que es muy importante, por eso estaba Arim, de alguna manera, para decir, bueno, el gobierno está comprometido, esto se va a financiar. Y bueno, yo me imagino que vamos a tener anuncios en estas distintas etapas, ¿no? Se habla de una obra, una transformación que va a durar 3 años integralmente, ¿no? No solo la parte física, sino que toda esta otra más simbólica. Entonces yo me imagino que seguro que todos los días del libro vamos a tener algún anuncio, pero capaz que en el medio también, ¿no? Cuando haya, bueno, sí, me imagino yo, cuando se termine cuando se empiece o se termine la obra ahí en el callejón, vamos a tener alguna... Tenés, viste, también, no sé, la noche de las librerías, la noche de los museos, ahí hay algunos momentos que tal vez lo puedan algunos utilizar. hitos. Pero lo lindo es que esto esté arriba de la mesa, que estemos conversando sobre mejorías y por lo menos que esté en agenda política, ¿no? Sí, vos sabés que ayer hablando con así informalmente, ¿no? Yo conozco a varias de las personas que están ahí trabajando y eso, y alguien me decía, no, pero yo, ¿por qué causó tanto impacto el año pasado cuando se anunció el cierre? Porque en realidad era como algo más técnico. Yo le decía, no, pero lo que pasa es que, bueno, primero porque la fecha, no se suelen hacer anuncios así como tan dramáticos, ¿no? Pero además porque hay como una mirada especial sobre qué va a hacer o qué iba a hacer en cultura este gobierno, ¿viste? Había como una esperanza. Pues bueno, está un gobierno de izquierda que supuestamente tiene otra aproximación, pero a la vez en esta situación que estábamos, ¿no? De restricciones económicas, ¿no? Panorama general complejo, ¿no? ¿Qué lugar tiene la cultura? Estuvo acá Calderón, ¿no? Sí, un poco hablando de eso mismo, ¿no? Pero es ese mismo, con esa misma perspectiva, todo anuncio en cultura era importante. Decir, bueno, cierro la biblioteca, era como muy impactante. Y después, bueno, voy a hacer lo contrario, ¿no? Voy a hacer de la biblioteca como una punta de lanza, ¿no? Un símbolo de lo que se puede llegar a hacer. Ayer Calderón y varios dijeron, bueno, esto es como una oportunidad, pero nos jugamos mucho, o sea, sí, que tiene que salir bien, ¿no? Porque no es que haya recursos para, bueno, lo intentamos de nuevo en 6 años, ¿no? Es algo que tiene que salir bien y que va a haber hay mucha atención, muchas miradas, y realmente es una oportunidad de hacer algo en un lugar impactante y con una institución aparte que cumple muchísimas funciones, ¿no? Puede llegar a tener otras muy interesantes, pero las que ya tiene son re importantes, ¿no? Lo que decíamos. Pasan otras cosas, ¿no? Todo lo de derechos de autor, se hace investigación en la biblioteca. Otra cosa mucha investigación académica. Claro. Otra de las cosas que surgió en este documento es que se produzcan más cosas de la biblioteca, ¿no? Se hace investigación, sale una revista que es muy buena y muy seria. Pero nada, se podrían hacer con más recursos, ¿no? Otra cosa más. Ayer mismo los funcionarios del gremio de funcionarios también, reclamó que, bueno, la biblioteca tiene re pocos
todavía re pocos recursos humanos, ¿no? Que es una protesta de ellos de siempre, ¿no? Y entonces, bueno, esas cosas faltan, pero supuestamente, ¿no? Está el compromiso de darle recursos para que explote la biblioteca, ¿no? Ojalá así suceda. Lo vendremos siguiendo en tus columnas, José Gabriel. Yo me quedo con eso, dándonos una vueltita por ahí por 18 de julio y Tristán Narvaja. Quiero saber con qué viene el suplemento de cultura, pero pará, porque tengo que hacer una tanda. Después de la tanda. Enviar y recibir dinero alrededor del mundo es un sí. Gales te da la posibilidad de hacerlo en sus locales a través de Western Union. Rapidez, cercanía y la tranquilidad de enviar y recibir por Western Union. Otro beneficio Gales para vos. Conoce más en gales.com.uy o llamando al 0800 2026. Gales 50 años. El cambio te favorece. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. A Todo Color. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para mantener el calor en nuestra casa es fundamental que esté bien cerrada? Un consejo sencillo y económico es poner o revisar los burletes de las puertas y las ventanas. Así conservas la temperatura adecuada y evitas que filtre el aire. Con estas pequeñas acciones podemos cuidar la energía para que nuestras casas estén siempre calentitas. Yo lo aprendí en la escuela y lo probamos en mi casa. Funciona. UTE, avanzamos con energía. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Hablando de bandas. Estamos hablando de bandas que nos encantan, que las disfrutamos mucho, de barras también, de acodarse en las barras, entre tantas otras cosas que suceden fuera de aire con José Gabriel Lagos. Últimos minutos de esta segunda mañana y de este miércoles de cultura. Hablamos obviamente de la Biblioteca Nacional, de las reformas que se vienen, anunciadas algunas ayer en el Día Nacional del Libro, y vamos ahora a hablar del suplemento de cultura de esta semana. José Gabriel, ¿por dónde viene la cosa? Bueno, mira, un poquito seguimos en esto porque vamos con una entrevista a Jazmín Beirac, que estuvo acá, la trajo el MEC también, y ella es como una persona experta, es española, y ahora está en la Dirección de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura ya, que es los derechos culturales son un concepto relativamente nuevo dentro de las políticas culturales, ¿no? Que se refieren a eso, bueno, al acceso, a buscar que todo el mundo tenga llegada y posibilidad de disfrutar de arte, entretenimiento, etcétera. Y bueno, estuvo acá en una serie de talleres del MEC y aprovechamos para entrevistarle, para conocer un poco más de esta perspectiva distinta, ¿viste? Tiene como unas décadas, pero institucionalmente se está integrando
en España hace poco y acá también es una línea que se sigue acá en el MEC, pero desde hace, no sé, 15 años, una cosa así, 20 años. Y después vamos con una puesta a punto del Festival de Cannes de cine. De Kant, el filósofo, sino de Cannes. De Cannes. Me encanta el Festival de Cannes. Para mí, película que le va bien el Festival de Cannes, película que suele ser buena. Tengo esa apreciación. Bueno, ¿sabes no comparto. Y esto queda para la columna que viene. Yo estoy de acuerdo. La película de este año, la que ganó, parece que es un poco polémica. Es una película rumana. Sé que no me acuerdo el nombre, pero el director es Cristian Mungiu. Y parece que no. Trata sobre una familia de inmigrantes rumanos en el Reino Unido donde los discriminan por su religión y por sus creencias, y como que ha causado polémica porque es una crítica, digamos, a las sociedades liberales o muy liberales que dicen ser muy permisivas, pero en realidad son bastante intolerantes con algunos puntos de vista, como el religioso, eso. Eso es lo que... alguna crítica que ha circulado sobre la película. Yo obviamente no la vi, la que la vio y estuvo allá fue Alejandra Trelles, que muchas veces va a los festivales y escribe para nosotros, pero ella va por Cinemateca, ¿no? Buscando películas y eso que hablamos alguna vez. Short, puede ser que se llame FJORD. Sí, ahí va. Creo que sí, Fiordo. Y yo dije en el Reino Unido, pero en realidad no es en el Reino Unido. Creo que es, por ahora que decís Fiordo, me suena que es más al norte del Reino Unido. Me suena a Noruega. Bien, pero despertó polémicas y acá cuando googleé me apareció eso, la polémica, la gran sorpresa de la noche, etcétera, etcétera. Sí, porque según la crónica de Alejandra, ganaron películas muy políticas, fueron reconocidas en otros premios, películas muy políticas, pero con otra mirada. Y esta digamos que es un poquito más, menos progresista. Bien. Entonces estaré atenta para el suplemento, para leer esa crítica y también para ir a verla cuando la pasen, que seguramente llegue esa película a Cinemateca. Seguramente. Hay también una crónica del recital que dio anoche Natalia Lafourcade, va a quedar para el suplemento también, para la contratapa. Perfecto. Atentas y atentos entonces, ustedes que están del otro lado, para el suplemento de cultura que sale este viernes. Y nosotros nos reencontramos el próximo miércoles, José Gabriel. Ojalá. Espero que traigas el sol. Seguro. Mientras tanto, prometo. Ahora. Dale, por favor, te lo pido. Y mientras tanto escuchamos al Indio Solari con esta canción que se llama Y mientras tanto el sol se muere. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Nos reencontramos mañana cuando sean las 11, porque ya saben que si hay mañana, hay segunda.